le doy la más cordial bienvenida en esta mañana, domingo 11 de agosto, a esta escuela dominical. Esperemos que este día que apartamos este tiempo para el Señor sea de un momento de alabanza para Él y también de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, los que hemos podido llegar. Les pido que, puesto en pie, elevemos una oración al Señor. Oremos. Señor, después de una semana en nuestra vida secular, cada uno de sus trabajos, en sus estudios, en cada una de las actividades que cada uno de nosotros desarrolla, hemos vuelto hasta tu casa de oración. Te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, nos hagas como las brasas cuando se juntan, que el calor de cada uno junto con otros se multiplique, que este día nos sirva de aliento para enfrentar otra nueva semana y con nuevos desafíos, sobre todo desafíos también espirituales de crecer más en tu palabra y en tu conocimiento. Te pedimos por los hermanos que están delicados de salud y no han podido venir, por esa razón, que tú seas con ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora vamos a escuchar la lectura de 3 versículos y va a partir en nuestro hermano Felipe y vamos a escuchar este importante versículo que nos tiene. Romanos 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12, versículo 10, ¿cierto? Muy bien. Y también la hermana Camila va a leer otro versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gracias. Y el tercer versículo de nuestra hermana Elba. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Amén. Y ahora todos juntos, en forma alternada, vamos a leer en Romanos capítulo 12, los versículos 10 al 15. Para que busquen en sus Biblias. Si alguien no tiene, en la parte posterior hay Biblias disponibles. En Romanos capítulo 12, versículos 10 al 15. Vamos a leer en forma alternada. Dice así la palabra del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Este párrafo y estos versículos quise compartirlos con ustedes esta mañana porque una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hemos recibido y tenemos que practicar es el amor. Ahora, el amor podríamos decir que es amplio, en el sentido que tiene muchas aplicaciones. Pero en el caso de nosotros,
los hijos de Dios que hemos recibido el amor de parte de Dios a través de Jesucristo, en la forma más grande, pero sí tenemos que manifestarla como un fruto del Espíritu para con nuestros hermanos y para con el prójimo también. El prójimo, nosotros, como dije al inicio de la oración, venimos de estar en la semana de lunes a sábado, cada uno tiene actividades diferentes, ninguno es igual a la otra, pero todo es igualmente importante, porque como también vimos el domingo pasado, cada una de las cosas que nosotros hacemos en realidad tiene un propósito, que a veces quizás no nos damos cuenta, pero sí hay un hilo conductor que está detrás de ello nuestro Dios. Entonces, donde nosotros andemos y estemos y nos desenvolvamos, tenemos que ser de bendición para los otros, no solamente para los que nos caen bien, no solamente para con quienes nos llevamos bien y somos afines, porque eso es como bastante sencillo. Lo difícil es bendecir a quienes os maldicen. O sea, aquella persona que de lunes a sábado te trata mal, te trata pésimo, te humilla, te trata de perjudicar. Nosotros en realidad tenemos que amar a esa persona, eso es lo que nos pide. Y eso es muy difícil y eso es lo que en realidad tenemos que lograr. Entonces, un buen propósito sería para ustedes identificar a una persona con la cual tienen problemas de lunes a sábado en su vida cotidiana y plantearse el propósito o meta de mirarla de otra forma esta semana. Es decir, no rechazarla, no ignorarla quizás, que es lo que tendemos a hacer, sino que, ok, esa persona me cae mal, propóngase el objetivo de amar a esa persona. ¿Cómo podrían amar a esa persona que a ustedes las trata muy mal? Ese podría ser un buen objetivo para la semana que estamos empezando. Y eso, por supuesto, no lo hacemos nosotros de mutuo propio, sino que tenemos que orar al Señor y pedirle que nos capacite para eso. Dios nos va a dar las capacidades si nosotros se lo pedimos. Vamos a tener una alabanza que es muy conocida, se llama Solo el Poder de Dios. Porque, como les dije, nosotros si nos planteamos una meta, aunque sea sencilla, pero un poco difícil, no lo hacemos con nuestras propias fuerzas y nuestra propia autoría. No es mérito nuestro, sino que pidámosle al Señor que nos capacite, porque Él tiene el poder de lograr esas cosas que nosotros las vemos a veces imposibles. Solo el poder de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al periodo de clases. Recuerden que hoy día es un día especial y relacionado con lo que leíamos. ¿Quiénes son las personas más fáciles de amar? Que menos nos cuesta, los niños. ¿Cierto? Siempre dicen que los niños y a las mujeres es como más fácil quererlas. Y los últimos son los hombres. Entonces, elijan una persona que les caiga mal esta semana y practiquen amarla. Así que vamos a pasar a cada uno a aprender ahora en nuestro periodo de clases. Es media hora. ¿Son un cuarto para las 11? Claro, 11:15.
Ya, ahora sí, está bien. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, esperando esta mañana que podamos disfrutar de la compañía con el Señor primeramente, de la comunión con Él. Siempre es una alegría estar en la casa del Señor, y pedimos que nuestro corazón, le vamos a pedir al Señor que lo disponga para que abramos nuestras mentes, estemos atentos a lo que Dios, a través de su palabra, cada día nos enseña. Porque ayer algo nos ha enseñado, hoy día nos va a enseñar otra cosa, y mañana, y así sucesivamente hasta cuando Él venga. Así que, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor para esta escuela dominical. Oremos. Señor, en estos momentos oramos pidiendo su dirección en esta clase que tendremos esta mañana. Señor, sabemos que dependemos solamente de lo que es tu voluntad, de lo que es tu palabra para nuestra vida. Y te damos gracias, oh Señor, que a través de ella tú cada día nos vas mostrando tu amor, tu benignidad, tu misericordia, y también, oh Señor, lo que es el conocimiento de tu voluntad en nuestra vida. Guárdanos y dirígenos, oh Señor, en el resto de esta mañana. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras hojitas, que es nuestro texto que tenemos para estudiar. ¿Ah? Cuando uno va al colegio, cuando uno va a clase, antes de salir de la casa, ¿qué es lo que uno hace? ¿Ah? Busca sus útiles escolares. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque donde vamos tenemos que usar el texto de estudio, los elementos que tenemos para estudiar y aprender. ¿Ah? El profesor siempre va a tener más, pero hay momentos en que se terminan. ¿Pastor, usted no tiene? Sí, yo le di el domingo pasado una. A todos los que tenían el domingo pasado les di. Así que nadie me puede decir que no la tiene. La verdad, hermanos, que esto es una guía para que lo que nosotros estudiamos, el Espíritu Santo primero lo hace llegar a nuestra mente y luego a nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Que ese conocimiento lo traduzcamos en acción. La forma que nosotros vamos a actuar, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, no va a ser lo que yo creo que es lo mejor, sino que voy a hacer lo mejor, lo que debe ser. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y Dios es perfecto. Y con esa perfección que Él tiene, hace que ese conocimiento que Él nos entrega se traduzca en acción en nuestra vida. Eso se llama sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento a la vida diaria. El domingo pasado los niños cantaron un corito, no sé si se acuerdan. ¿Cómo se llamaba el corito que cantaron en el repaso? ¿Ah? El necio en la arena y el sabio en la roca. El necio en la Biblia está como sinónimo de una persona que es un tonto.
Y nosotros tenemos por definición de tonto una persona que no hace bien las cosas. El sabio es una persona cuerda, una persona correctamente muy bien ubicada y que lo que hace, lo hace con base. Y una base que Dios en su palabra. Mire, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y versículo 11. ¿Qué dice capítulo 3, versículo 11? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sobre quién descansa mi vida? ¿Sobre quién descansa su vida? ¿Sobre quién? Sobre Jesús, sobre el Señor Jesucristo. Y si el fundamento es Él, ¿cómo va a ser el edificio o la estructura o lo que construyamos sobre ese fundamento? ¿Cómo va a ser? ¿Ah? Va a ser firme, va a ser sólido, ¿no es cierto? Duradero, a prueba de muchas situaciones difíciles. El corito dice, vinieron los ríos, vinieron todo, y el sabio, ¿dónde edificó la casa? En la roca. Y la roca, en la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, las palabras de Jesús cuando Él dice, y sobre esa Él va a edificar su iglesia, no es sobre Pedro, no es en la persona de Pedro, es en las palabras que Pedro le dice a Jesús. ¿Cómo declara a Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué leímos en 1 Corintios? Porque nadie puede poner los fundamentos. Así que, miren hermanos, nuestra vida está fundamentada, nuestra vida está, pero basada, está bien puesta sobre el Señor Jesús. Él es mi fundamento. ¿Y qué dice más adelante? Y si sobre este fundamento alguno edificare. Y luego nosotros tenemos que hacer edificar. Y la Biblia dice que nuestra casa, nuestro cuerpo, es la casa del Señor. Tenemos que edificarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que hacer muchas cosas con nuestro cuerpo. Pero lo principal que Dios dice en su palabra es que debemos dar buen testimonio para los de afuera. Esa es mi responsabilidad. Y aquí dice, es lo que estamos estudiando. Es lo que estamos estudiando. Dice, dar testimonio de su fe a los inconversos, invitándolos a aceptar a Cristo y asistir a la iglesia. Nosotros debemos dar buen testimonio a los de afuera. Letra F, la letra E, dice, contribuir gozosamente con sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la obra y de la extensión del Evangelio. ¿Qué piensan en cuanto a este deber de cada miembro? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Hay algo que no está bien? ¿No está bien? ¿Qué piensan? Es una clase, todos podemos participar. ¿Es una carga dar el diezmo en la iglesia? ¿Qué opinan de él? Aquí tienen la oportunidad de decir lo que piensan. Digan, no, yo no voy a la iglesia porque no quiero dar diezmo. Hay hermanos que no dan el diezmo porque no lo quieren dar nomás. Porque dicen, no, yo no estoy para que usen mi diezmo para otras cosas. ¿Qué es el diezmo? Como hijos del Señor tenemos que tener claro qué es el diezmo. El diezmo es una contribución que Dios pide a sus hijos y consta en que es la 10ª parte de nuestro
salario, del dinero que nosotros recibimos por nuestro trabajo. Ahora, esto va a ser corto, no vamos a entrar en discusión esto, pero para que nosotros sepamos, Dios no necesita de mi plata. Dios no necesita de mi dinero. Y Dios no me va a bendecir si yo diezmo sobre 2 millones o si diezmo sobre 100.000 pesos. No me va a bendecir más ni por allá ni por acá. Porque Dios no ve la cantidad que viene, sino la calidad que del corazón nace. Si mi corazón da, como dice, gozosamente, da con gozo al Señor, ¿sabe lo que hace el Señor? Él bendice, y es increíble. Un mandato bíblico. Sí. De partida es un mandato bíblico, es una ordenanza bíblica, tanto, sobre todo en gran manera en el Antiguo Testamento. Toda la estructura del templo, todo lo que significaba, no sé, la economía, en base dependía de eso en el pueblo judío. No se abolió tampoco en el Nuevo Testamento. Hay personas que tienen una idea de la ley que no consideran la ley, entonces todo el Antiguo Testamento ya no nos sirve ahora, sino que ahora vivimos de la gracia. Y eso también está mal. Entonces decimos que el diezmo es una ordenanza del Señor, es un mandamiento. Y los cristianos, a través de la historia, lo hemos llevado a efecto. Pero en este tema se han cometido grandes errores, maldades por el dinero, por amor al dinero, la Iglesia. La Iglesia en el último tiempo se ha visto envuelta en bastantes escándalos, ¿cierto?, que hacen pensar y cuestionar el tema del diezmo, tanto de Iglesia como pastores. En nuestra iglesia quizás el tema es más ordenado, la iglesia es presbiteriana porque tiene un sistema bastante, el sistema de gobierno lo hace de ser así, más ordenado, pero también han habido problemas en cuanto a platas de la iglesia. Entonces eso se siente a cuestionar. Y lo cuestiona la iglesia inclusive, mayormente el mundo que está afuera, porque se ven que se enriquecen, algunos se enriquecen, y de dónde sale esa riqueza, tanto de los diezmos como de las ofrendas, porque la iglesia no tiene su entrada. No tiene otro flujo de dinero al cual ella pueda adquirir, sino a través de los ofrendas. Y por otro lado, también eso es malo para los mismos creyentes, porque se sienten también afectados. Claro, pero el diezmo es una ordenanza bíblica. El Señor que lo ordena en su palabra, entonces eso lo hace tener la característica que es y que tiene. Gracias, pastor. Hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dirigido por el Señor, él escribió un versículo en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, y de ahí dice: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, toda la Escritura. Es decir, de Génesis 1:1 o hasta Apocalipsis 22:21, que son los primeros y últimos versículos de la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Y toda la Escritura toda la Escritura es tanto Génesis como 2 de Timoteo. Malaquías capítulo 3, versículo 10, y cuando uno lee el versículo que el pastor acotó, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Mandato de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, hermanos. Esto, si nosotros, el Espíritu Santo lo hace llegar a nuestra mente y lo entendemos, sabe la forma en que yo voy a dar cuenta de que sí entendí cuando gozosamente mi vida esté obedeciendo a la palabra de Dios, no al mandamiento. La iglesia, usted no le debe dinero a la iglesia, el diezmo no es para la iglesia, no es de la iglesia, el diezmo es para que la iglesia, a través de su consistorio, del departamento de diácono, de la actividad, pueda hacer su obra y su trabajo y nosotros podamos movernos. Y como dijo el pastor, sí, no hay otra entrada. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Para el Señor, esta es una viña. Esta es una viña.
Nosotros somos los trabajadores. Y cuando nosotros trabajamos para el Señor, Él nos pide algo tan poco, pero dice, y probadme ahora esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ellos, hasta que sobreabunde, hermano. Esto es un deber para los miembros de la iglesia. En nuestra iglesia presbiteriana, ese es un deber en el cual, en un momento dado de reunión congregacional, ¿se acuerdan lo que vimos en la reunión congregacional? ¿Quiénes participan de la reunión congregacional? Los miembros de la iglesia. Y cuando se llega al tema, la parte económica que se llama el presupuesto, hay una cláusula que a nadie le gusta, pero dice los que estén al día en sus diezmos. Es decir, si yo no colaboro, no entrego al Señor parte de lo que me corresponde, que es mi responsabilidad y mi obediencia, no puedo estar decidiendo cosas en las cuales yo no estoy aportando. Y eso es lógico, es atenderlo, es verlo. Pero Dios dice dar a nosotros como hijos, como miembros de la iglesia, ese es un deber que tenemos no para congraciarnos nosotros, sino en obediencia a Dios. Hermano Andrés. Quiero hacer énfasis en que muchas veces como que se toma en cuenta de que solamente por el Antiguo Testamento el tema del diezmo, pero también lo podemos ver en las cartas de Pablo cuando el tema de Ananías y Zafira, cuando ellos roban o engañan a Dios y tienen una muerte inmediata, solamente por el hecho de engañar a Dios. Entonces Dios no puede ser burlado en cuanto a ese tema, porque Él sabe cuánto nos da a nosotros y nosotros dentro de nuestro corazón sabemos lo que le tenemos que retribuir a Él. Gracias, hermano Andrés. Eso, la verdad, hermanos, que ¿se acuerdan en el ministerio de Jesús que vinieron los fariseos y los saduceos y lo atacaron, que Jesús no pagaba? Gracias. Que Jesús no pagaba. ¿Saben lo que hizo el Señor Jesús? Mandó a uno que fuera a sacar un pez y dentro de ese pez había dinero y con ese pez pagó. Con ese dinero que había dentro del pez pagó. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? ¿Qué está demostrando? Tomó luego la moneda y lo mostró y dijo, ¿de quién está la cara? Era del César. Dad a César lo que es de César. Dad a Dios lo que es de Dios. Nos está pidiendo lo que no le pertenece. En un sentido, nosotros como hijos del Señor somos de Él enteros, somos completos, en toda nuestra vida es de Él. Y lo que sucede en nosotros, damos gloria a Dios porque Dios lo usa para la honra y la gloria de Él. No para yo vanagloriarme, ni no para decir, oye, yo esto lo hago bien, esto lo hago así, lo hago... No. Hay un versículo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando hayáis terminado lo que tenéis que hacer, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer. No he hecho nada extraordinario. Entonces, al Señor no lo vamos a sorprender. Nosotros no lo vamos a sorprender a Él con nuestras cosas. Al contrario, Él le da pena porque ve que nosotros como hijos no seguimos el plan trazado por Él para nosotros. Eso es difícil, es difícil. Pero efectivamente para la economía de la iglesia, ahora en los planos más concretos, la economía de la iglesia, la única manera de que la iglesia económicamente se mantenga es a través de los diezmos y la ofrenda. Entonces ese es y por otro lado es un mandamiento bíblico. Y los miembros de la iglesia, de acuerdo a nuestro sistema de gobierno, tienen la responsabilidad de diezmar y ofrendar. Aquí no hay
bingo, aquí no hay empanadas, sopaipillas fritas, vender ropa en la esquina para la iglesia, no. Y siempre me recuerdo que el pastor Pedro Vega me lo aclaró cuando me dijo, aquí la iglesia, la economía de la iglesia es a través de los diezmos y ofrendas de los miembros fieles. Gracias, pastor. Eso es lo que dice el punto E. Y nosotros no tenemos que estar dándole más vueltas. ¿Por qué? Porque está claro que si yo pienso distinto, diferente a lo que está establecido por Dios, estoy en desobediencia. Y no quiero estar en desobediencia porque si hay algo que yo no sé, es cómo Dios me va a disciplinar en esa área. No sé cómo lo va a hacer. Hay un pastor que decía un chiste, cuando se han de bautizar, eso me da la impresión de que era un bautista porque era como inmersión, el que se tiene que bautizarse también con la billetera. Porque pasa que uno hace un compromiso, se bautiza inclusive o hace una profesión de fe, pero hay un cierto sector de la vida del creyente, claro, en algunos, que no me lo toquen, la economía es mía. Exacto. Y esa parte, ese doble estándar no puede ser. Además, el testimonio, la carta que usted, el libro del Antiguo Testamento, me da la impresión de que es un mandamiento con promesa. Sí. En esto probadme, en el diezmo. Entonces dice que cuando uno lleva a cabo eso, cuando el creyente diezma y ofrenda gozosamente al Señor, dice que las puertas del cielo se abrirán de par en par y la bendición caerá así, pero... Y saben, hermanos, quiero decirle que sí es cierto, porque cuando uno confía en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, nosotros somos instrumentos en sus manos y hermanos, es lindo tener en el corazón el deseo de servir a Dios, es muy lindo. Y la Biblia dice, y alguno el que se anhela a obispado, a ser pastor, buena obra desea. Pero nosotros primero debemos entender que ser un siervo del Señor Jesús implica compromiso, implica que yo debo obedecer a lo que Él tiene planteado a través de su palabra. Así que, hermanos, nuestra iglesia se sostiene y se mantiene con los diezmos y ofrendas. Y hay hermanos que de repente que dan una ofrenda voluntaria más allá de lo que el Señor pone en su corazón de ofrendar para que la iglesia mueva y se proyecte y sigamos en adelante. Hermano, el próximo punto es importante. Bueno, ya dijimos, todo esto es importante para nosotros, tanto los privilegios como los deberes. Pero miren lo que dice, someterse, y esta palabra debemos tenerla muy en la mente, someterse en el Señor a sus hermanos que gobiernan y dirigen la iglesia. Esto es consistorio. Esto es consistorio, pero debemos someternos en el Señor. Y miren lo que dice, obedeciendo y cooperando con ellos en todo aquello que sea legítimo para promover la edificación espiritual de la iglesia y la evangelización de los inconversos. Aunque habla a la iglesia, hermanos, todos los creyentes, todos los que somos hijos de Dios, debemos tener una fuente de autoridad. Usted tiene autoridad, no porque sea presbítero, porque sea pastor, porque sea profesor, porque sea... No, por ser un hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros y es el que nos da la fuerza y el poder para hacer las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos y tomar el poder del Señor y en ese poder nosotros hacer las cosas. Ahora, aquí hay varias cosas. Nosotros venimos al templo y se nos queda algo. La verdad es que si se me queda algo, no se debiera perder nada de aquí adentro del templo.
no se debiera perder nada, pero se pierden. En algunos lugares, yo le voy a decir, hasta la ofrenda de la iglesia se la han robado. Y una vez sucedió eso en la iglesia de la Redención. La verdad, y se supo eso, la verdad, hermanos, nosotros como hijos del Señor tenemos que cuidar las cosas y las pertenencias de cada uno de nosotros. Si eso que está ahí no es mío, yo debo dejarlo ahí y el dueño vendrá y lo tomará en su momento. Pero yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque no es mío. Entonces, cuando como iglesia nosotros nos respetamos, eso significa respeto entre nosotros. Y hermano, eso es un deber de cada uno de nosotros. Y otra cosa, dentro del culto o dentro del templo, y debe ser en todo lugar, no tratarnos mal como personas, oye, tú o cualquier epíteto. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos. Y cuando estamos aquí, debemos tratarnos como hermanos, no pelear como hermanos. Como el perro y el gato dice, las familias pelean, sí. ¿Qué significa eso? Que como nosotros tenemos diferentes formas de pensar, cada uno pensamos diferente, ¿en dónde está la situación? Que el Espíritu Santo de Dios hace que toda esa diversidad de pensamientos las conjuguemos y llegamos a una decisión. El mínimo, ¿se acuerdan de las fracciones? Cuando uno tenía que sumar fracciones en matemáticas, ¿qué es lo que pasaba? Había un montón de fracciones y una raya larga y abajo había, se llama mínimo común denominador. Lo de arriba de la raya somos nosotros. Somos nosotros como personas. Y ese numerito que hay abajo, ¿sabe a quién representa? Al Señor Jesucristo. Porque cada uno de los que están arriba está anexado a ese mínimo común denominador, que es en quien todos nosotros estamos conectados. Y ese le viene a todos. Hermanos, nosotros no somos más que uno o mejores que otro. Tenemos todos el mismo Espíritu. Tenemos todo al mismo Dios, tenemos todo al mismo Señor. Pero ¿en dónde está la diferencia? En que si somos sabios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos dentro de la iglesia, nuestras palabras van a ser benignas, van a ser con mansedumbre, van a ser continuos, van a ser ubicados. Aquí en el texto, por lo menos la hoja que tenemos acá presente, se refiere a que se le pide a los miembros que se obedezcan y se sometan a una clase de dirigentes. ¿Sí? ¿Cierto? Que son, entendemos por la palabra, que son ordenados por el Señor. Claro. Entonces eso ya tiene un grado de espiritualidad mayor, que no es cualquier cosa. No sé, no es como un dirigente político, por ejemplo, que a pesar de eso también son dignos de que el Estado y las instituciones y la población se dirijan a él con respeto. Entonces a los miembros se les requiere que obedezcan y se sometan a la autoridad. Cuando la autoridad no es consecuente, ahora, ¿qué pasa? Ya, buen tema, buen punto, lo vamos a ver al tiro. El consistorio está compuesto no por hombres super espirituales, ni por hombres que tienen alguna iluminación diferente. El consistorio de la iglesia está compuesto por miembros de la iglesia. Es decir, cada uno de nosotros, en el caso de los varones, puede ocupar el cargo de presbítero en la iglesia. Pero espere. Ahora, el consistorio que nosotros tenemos, que la iglesia lo elige, tiene las atribuciones de dirigir y ordenar la función, como funciona la iglesia,
Pero también ese consistorio tiene que cumplir, los miembros del consistorio debemos cumplir el mismo parámetro que Dios nos pide a todos. Ahora, ¿en qué sentido yo me someto? En que ellos, como cuerpo directivo de la iglesia, siempre van a velar y van a hacer lo mejor que es para la iglesia, para que el desarrollo de ella. Y nosotros les hemos entregado a ellos que nos representen y que nos gobiernen y nos dirijan. Y en ese plano, cuando nosotros entendemos así, yo tengo que obedecer. O sea, es lo que usted habría hecho si hubiera estado en ese cargo. Ahora, si el pastor dice, si nos salimos del orden, todos nosotros en algún momento podemos salirnos. No somos infalibles, nos equivocamos y cometemos a veces errores involuntariamente o voluntariamente, pero nos equivocamos. Y el Señor dice que cuando nos equivocamos, Él da la vía cómo arreglar eso. Pero no sé si entendí lo que el pastor quería decir, pero en la vida espiritual de la iglesia, no porque sea pastor o porque sea presbítero, delante de Dios, en más o en menos, espiritualmente hablando. No, porque es un mismo espíritu, hermano. Y si ellos son pastores y ellos son presbíteros, son evangelistas, es porque ellos han sido preparados, han sido capacitados para poder dirigir la iglesia en esa área. Tenemos mayor responsabilidad. Eso. Tenemos mayor responsabilidad porque somos elegidos de entre los elegidos. Entonces no cualquiera puede ser elegido porque el Señor es el que llama. No es que a mí se me ocurrió ser pastor o porque yo quiero ser presbítero. Ocurre. Yo he tenido testimonios de que hermanos se han retirado de la iglesia porque no fueron elegidos como presbítero. O alguien le dijo al pastor, yo le acompaño en esta tarea de formar una iglesia, pero si me permite ser presbítero. No, eso, ¿se da cuenta? Eso no es del que quiere ni del que corre, sino del que yo o sea, el llamado lo hace el Señor. Exacto. En este caso, y pongo el punto aquí, ser presbítero, ser pastor, es un tema muy especial. Es una dirigencia que fue llamada por el Señor en medio de la iglesia. Ahora, Para dirigir la iglesia, ¿cierto? Espiritualmente. Tampoco somos caudillos, ¿cierto? O queremos aferrarnos al poder, que suele ocurrir también, ¿cierto? Pero la Biblia la ha sido muerta. mire, cuando vimos los privilegios del miembro, dice poder ser elegido para oficial de la iglesia. Entonces, un oficial de la iglesia es un presbítero, es un diácono, es un pastor. Pero hay llamado al Señor. No, nadie La desconoce. iglesia tiene que, al final lo ratifica. Exacto. Hay dos llamados, uno del Señor y uno Y de la iglesia. dice, este privilegio lo concede la Biblia a los varones. Ahora, no estoy en contra de eso, pastor. Lo que pasa es que nosotros espiritualmente estamos en la oportunidad de ser elegidos, nombrados. El Espíritu Santo va a enseñarnos, va a dirigir, va a apartar y va a separar. En una oportunidad dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los tengo separados. Dios llama, eso no lo dudemos jamás. Si nosotros estamos aquí es porque Dios nos llamó. Usted no ha hecho nada para aceptar a Cristo. Usted escuchó la voz del Señor, el llamado de Él, y obedeció y está aquí. Porque a través del Espíritu Santo nosotros entendemos y fuimos sabios en creerlo y llevarlo a nuestro corazón, a nuestro cambio de vida. Y eso es la responsabilidad como miembros de la iglesia. Y yo dije al principio que miembros de la iglesia somos los que tomamos una responsabilidad con la iglesia local, de congregarnos, contribuir a hacer todo. Pero esto es para los hijos de Dios. Y hermanos, hay miembros de iglesia que van a hacer un día, Señor, en tu nombre eché fuera milagros. Porque Dios es el que llama. Dios es el que nos hace trabajar para Él. Y usted puede ser la futura diaconisa de la iglesia, el futuro presbítero de la iglesia, el futuro pastor de la iglesia. Está ahí, para los varones está esa bendición del Señor, que podemos. El Señor no hace acepción de personas. Cuando el Señor ve, como dijo el salmista David,
cuando ve un corazón que está, Dios mío, en mi corazón quiere servir a Dios, quiere hacerlo agradable al Señor, Dios ve esa actitud. ¿Cómo era David? ¿Cómo era el rey David? ¿Cómo fue? Dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, pero fue homicida, fue adúltero, asesino, ¿no es cierto? Ahora, ¿Dios está de acuerdo con eso? Ahora, lo que pasa, hermanos, y con esto vamos a terminar porque son las 11:20, nuestra vida como hijos del Señor, no digamos como miembros de la iglesia, nuestra vida como hijos del Señor, yo tengo que ser fiel y obediente a mi Padre Celestial. Siendo obediente al Señor, téngalo por seguro que el trabajo de la iglesia va a florecer, va a fructificar, va a dar mucho fruto, porque el Señor al hijo que se pone en las manos del Señor lo usa para muchas cosas y grandes cosas, hermano. Hermano Andrés. Ya pensamos un poco en lo que usted decía de cómo era David, fue esto, pero Dios al fin y al cabo igual, a pesar de que Él no está de acuerdo con todo eso, y para nosotros como humanos es sorprendente ver que David era hijo de Dios, hizo todo eso, Dios igual lo utilizó. Claro. Porque muchos de los grandes libros, los salmos, son escritos por Él en el momento de angustia, desesperación, y Dios aún así a través de que la persona esté mal, Él igual utiliza, porque ahora, Él hace conforme a lo que Él quiere. Exacto. Lo utiliza. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay un paralelismo ahí en el mismo libro del Antiguo Testamento entre el primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿cierto? Y David. Ambos eran pecadores, ambos cometieron fallas. Sí. Uno no se arrepintió sencillamente, se conformó con lo que había hecho y bueno, así soy, estoy parafraseando. Yeah. En cambio, el tema de David, con todo lo que cometió, que ni siquiera lo podríamos meter en nuestra congregación si entrara a la iglesia, ¿cierto? Pero se arrepintió. Y ese es el punto de inflexión en la vida de David. Por eso, históricamente, el hombre conforme al corazón de Dios. Claro. Ahora, y eso lo vemos en el Salmo 51, que es dramático, cómo se arrepiente. Ahora, el Salmo 51 muestra al rey en su... como él mostró lo que él sentía en su corazón, cómo se sintió frente a Dios. Pero el Salmo 32 es lo que el pecado hace en la vida del Hijo de Dios. El Salmo 32. Ahora que tocó el hermano, el pastor Saúl, ¿saben ustedes cuál fue el pecado de Saúl? ¿Por qué Dios lo desechó como rey? ¿Ah? ¿Qué, hermano Antonio? ¿En dónde demostró la soberbia? Exacto. ¿Qué pasó? Que el profeta Samuel le dijo a Saúl, espérame en tal parte porque vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Y qué pasó? Samuel se demoraba y no llegaba. ¿Qué hizo Saúl? Él mismo ofició un sacrificio. Él tomó el lugar que no le correspondía. Y el mismo lugar de Adán. ¿Qué hizo Adán? Tomó lo que no debía tomar. Por lo tanto, el pago, imagínense, uno diría, el pecado, ¿qué pecado eso? Pero delante de Dios es desobediencia. Adán desobedeció y más encima agregó 8 cosas. Le echó la culpa a la mujer. Sí, es verdad. Desobedeció y le echó la culpa a la mujer. Claro, después la mujer que me diste. Claro. No, hermano, es verdad. Cuando uno está en el trabajo y de repente se ven situaciones así, yo siempre les digo, eso mismo dijo Adán. Nadie, pero desde Adán hasta el día de hoy, nadie está, como que reconoce sus culpas.
mis culpas. Cuesta reconocer que dije lo que no debía, que soy culpable. Eso cuesta. Pero si podemos tirarla para el lado, la tiramos para el lado. Y sin embargo, si nosotros, antes de tirar para el lado, como dice la Biblia, doblamos nuestras rodillas, nos ponemos a orar y le pedimos a Dios perdón, ese es el corazón del Hijo de Dios que Él necesita. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esta clase de esta mañana, de los deberes nuestros como creyentes, es cuando la próxima Santa Cena sea aquí en esta iglesia, ningún miembro debe abstenerse. Ningún miembro debe abstenerse de tomar la Santa Cena, porque como hijos del Señor estamos habilitados. Ahora, sí, la Biblia dice, pruébese a sí mismo, porque uno tiene que estar a cuenta con el Señor para participar de eso. El pastor dice, si no está a cuenta, bueno, para la próxima sí arreglemos. Dios es un Dios que realmente quiere tener comunión con nosotros, y como hijos del Señor, ese es un deber nuestro, participar de los medios de gracia que la iglesia tiene. Porque ¿para qué son los medios de gracia? ¿Qué es lo que vimos? ¿Se acuerdan? ¿Para qué son los medios de gracia? Para nuestro crecimiento espiritual, para que a través de los sacramentos, a través de la predicación de la palabra del Señor, nuestra vida vaya siendo robusta. Hermanos, que el Señor nos bendiga esta mañana y que estemos siempre preparados para que cuando el Señor diga, ¿quién quiere ir? Yo decir yo. No escondernos, sino que estar preparados. Tengamos un momento de oración. Señor Dios, te damos gracias esta mañana porque cada día nosotros aprendemos de tu palabra, aprendemos de ti. Y Señor, pedimos de que lo que escuchamos, lo que nos dice tu palabra, no quede solamente en nuestra mente, sino que baje al corazón y se traduzca en una vida que sí te agrada, una vida que sí da fruto y da testimonio de que somos hijos tuyos. Gracias, oh Señor, por lo que tú nos has dado. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermano Marco. Muy bien, hermanos. Como hemos escuchado, tenemos muchas cosas que cambiar a medida que vamos escuchando, renovando nuestro entendimiento, dándonos cuenta de nuestros errores, pecados. Tenemos que tomar decisiones y cambiar. Pero nosotros, por nuestra propia cuenta, como decía, no tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder, sino que tenemos que confiar y podemos contar que Dios tiene poder para eso y Él puede cambiar nuestro ser. Entonces, por lo mismo que vamos a cantar nuevamente la alabanza que hicimos en la mañana. Solo el poder de Dios, mientras llegan los niños. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Oh
traen algo preparado, una vez que lleguen, vamos a ver qué tienen preparado. Y vamos a cantar otra alabanza, que es por todos conocida, que es aclamar a Dios con alegría. Nosotros tenemos que ser conscientes del beneficio, el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, darnos cuenta de que no es algo pequeño, sino que es lo más grande que podríamos disponer. Es un regalo enorme. Entonces, esa alegría, ese gozo, vamos a cantar. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Pueden sentarse. Entonces, como ya he dicho tercera vez, hoy celebramos el Día del Niño, ¿cierto? Es una fecha muy esperada por ellos y por los papás que siempre se preocupan mucho de lo más preciado que tienen, que son los niños, que son las personas más fáciles de amar. Y como les comentaba en la mañana, que se tracen un propósito de amar a una persona que los trate mal. Entonces, identifiquen, individualicen a esa persona y en esta semana pónganse el propósito de amar a esa persona que los trata mal, que casi los aborrece, de lunes a sábado. Entonces, vamos a dar un espacio para el repaso de la clase de los pequeños, de los niños. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos queridos. Como siempre, agradeciendo al Señor la oportunidad que nos da de estar en su templo, en su casa de oración y en comunión entre todos nosotros. Le voy a pedir a los niños que pasen aquí adelante, por favor. Algo le pasó a Amalia, era la protagonista de hoy día, vamos a quedar sin repaso. Le quiero dar gracias al Señor por este día, como les decía. Sabemos que, tal como se está enseñando en la primera parte de la escuela dominical, que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Y que los niños son muy encantadores y muy fáciles de amar. Hoy día se está celebrando convencionalmente el Día del Niño. Nosotros como iglesia tenemos el deber de amar a nuestros niños, educarlos en el camino. Porque sabemos que dice la palabra que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchas veces, como padres, madres, abuelos, tíos, qué sé yo, perdemos ese norte y nos esforzamos muchísimo en darles, ojalá, la mejor calidad de vida, ojalá que puedan aspirar a las mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Pero como que no le damos la relevancia que tiene, que lo mejor para nuestros hijos, el lugar más seguro, el lugar donde no van a tener ningún desengaño, es en los brazos del Señor. Y le damos menor importancia a eso. Y desgastamos muchas veces nuestro tiempo, y nuestro día, nuestras noches, en construir lo que creemos que es lo mejor para ellos, con nuestras fuerzas. Pero lo mejor para ellos es lo que el Señor les ha proporcionado, que es el tesoro de la palabra. Por eso les pido tan encarecidamente que nos ayuden trayendo a los niños a la iglesia,
porque es importante que les transmitamos que es lo fundamental. Solamente quiero decir algo, una reflexión respecto de la clase o de las clases que estamos viendo. Vimos el repaso anterior que cuando la maldad del hombre se multiplicó, ¿no es cierto? Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que se había esparcido de tal forma que dice la Biblia, no lo digo yo ni lo estoy inventando, que Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que había, porque se habían apartado del camino. Ojo, cuando nos apartamos del camino empieza a salir nuestra propia naturaleza pecadora y empieza a exacerbarse nuestro propio mal. Bueno, entonces yo dije, ¿pero por qué Noé? No, ¿dónde estuvo la diferencia? Claro, porque dice ahí que Noé caminó con Dios. O sea que Noé tenía internalizada la palabra de Dios en su corazón. Y me puse a ver la genealogía. Estuve mirando la genealogía de dónde venía Noé. Y cada uno de los padres, abuelos y ancestros eran personas que habían sido una columna vertebral de la fe en la época que les tocó estar. Entonces, seamos nosotros la columna vertebral que lleva la fe a nuestros hijos, que no se corte ese hilo, esa cadena, ni esa responsabilidad que el Señor puso en nuestros hombros. Por algo puso a esos niños en nuestra vida. Miren qué lindos. Hay otros que están de anónimos en el público, los vamos a dejar ahí anónimos nomás, no importa. Pero vamos a cantar, ¿quieren cantar el granito de mostaza o quieren cantar una sola puerta? Una sola puerta. El granito de mostaza, pero no lo ensayamos, el Jairo no se lo sabe. Lo cantamos el otro domingo, ¿ya? Para que lo alcancemos a ensayar con él. El arca de Noé. Ya, el arca de Noé y una sola puerta. Vamos a cantar. 1, 2, 3. En el arca de Noé todos cantan, todos cantan. En el arca de Noé todos cantan y yo también. ¿Quieres oír cómo canta el gallo? ¿Quieres oír? El gallo canta así. En el arca de Noé todos cantan, todos cantan. En el arca de Noé todos cantan y yo también. ¿Quieres oír cómo canta el perro? ¿Quieres oír? El perro canta así. En el arca de Noé todos cantan, todos cantan. En el arca de Noé todos cantan y yo también. Ya, ahora vamos a cantar una sola puerta. Y yo siempre les digo que este corito me lo aprendí yo cuando yo era niña. Así que imagínense qué tan reciente es. 1, 2, 3. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro y tú, ¿dónde estás? ¿Dónde están ustedes? ¿Adentro o afuera? ¿A dónde? Adentro. 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 Vamos adentro, ¿cierto? Adentro del arca, adentro de la fe. Le damos gracias al Señor por nuestros niños. Baje nomás, gracias. Es muy breve lo que voy a decir. Este mes vamos a hacer el cierre de la unidad que estuvieron estudiando el primer semestre, que fue la creación, la caída y todos esos detalles que estuvimos aprendiendo, incluso teológicamente y doctrinalmente. Entonces voy a necesitar un compromiso de los padres y de los niños para que participen, porque el fin de agosto, el último domingo de agosto, vamos a hacer una presentación. Vamos a necesitar escenografía, maquillaje, disfraces, etcétera, porque va a ser una presentación muy linda donde la idea es que todos los niños y todos los que podamos participar en esto. Entonces así se va fijando el conocimiento, la información y además se van generando
lazos de pertenencia entre los niños y entre nosotros mismos. Así que los convoco a que por favor estemos durante todo este mes de agosto participando, porque los voy a necesitar a los niños para que ensayen y a algunos más grandes para que ayuden con maquillaje, escenografía y vestuario y etcétera. ¿Ya? Eso es. Muy bien, hemos escuchado a las personas más amadas y más fáciles de amar de la iglesia y del mundo. Y con respecto a esto, solamente recordarles y que tengan en reflexión que tenemos un mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero también tenemos que ser conscientes de que hay prójimos, o a veces nosotros mismos, u otras personas que conocemos, que no se aman mucho. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Claro, hay gente que no solamente se enferma de cosas físicas, ¿cierto?, de su cuerpo. También tenemos enfermedades mentales. Y quizás tienen más de un conocido que ha pasado por periodos de depresión o periodos muy difíciles, de pruebas difíciles que lo hacen valorarse menos, quererse menos. Entonces, con mayor razón, nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar y derramar ese amor que nosotros tenemos hacia esas personas, porque lo necesitan, ¿ok? Y tenemos que ser conscientes que muchas personas con dificultades y necesidades grandes que nos rodean, y no debemos ignorarlos, sino que nosotros que tenemos, podemos dar. Obviamente cuando uno da, primero tiene que tenerlo. Si tú no tienes algo, no puedes darlo. Entonces, si nosotros tenemos ese amor que nos dio Dios, tenemos que compartirlo con los otros, nuestro prójimo. Esta es una pequeña reflexión que va asociada a que amen a esa persona que los odia en la semana. Y tenemos cumpleaños, ¿cierto? Entiendo que sí. Así que vamos a dar gracias por eso. Las personas que es una ocasión importante y de reconocer y de agradecer por 365 días más de vida que en este caso a nuestro hermano Antonio le dio. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No hay alguien más? Creo que no. ¿Nadie más está de cumpleaños? Bueno, doy gracias al Señor por este año más que me dio y que pude estar ese día del cumpleaños con toda mi familia, mis nietos, todo. Así que estoy agradecido por un año más y espero vivir este nuevo año también en el Señor. Así que gracias al Señor. ¿Cuántos se quedan incógnitos? 66 años he cumplido. Me estoy acercando al día. Eso es bueno también. Queda menos tiempo para llegar a donde el Señor. Entonces vamos a cantarles cumpleaños feliz. Tiene un ayudante. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Dios te damos gracias, que con amor sin par, al fin dio la ilusión de vivir y regar. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Muchas gracias. Nuestro pastor puede orar para agradecer eso, y en realidad cada uno cumplió un año más de vida, así que sea extensivo para todos. Sí, un momento especial el orar por Antonio. Bueno, Antonio lo conozco hace muchos años. Debo haber tenido como 7 años cuando lo conocí. 7, 8 años. Éramos atletas, por eso me gusta la Olimpiada. Y él era muy rápido para correr. Era un gran deportista. Después se convierte el Evangelio paralelo a mi conversión.
Así que llevamos muchos años en la fe. Y hemos vuelto a trabajar juntos en este tiempo en Bethesda. Y para mí es un privilegio tener un hermano de la envergadura de Antonio. No estoy echando flores aquí, sino que yo alabo la consecuencia de Antonio en la vida cristiana. No le ha sido fácil, es complicado muchas veces, pero se ha mantenido fiel al Señor. Y es un privilegio para nosotros como Iglesia Bethesda tenerle a él. Es una persona que es consecuente y tiene metas y propósitos y no echa piedras. Entonces eso también se tiene que dar gracias al Señor. Vuelvo a reiterar que para mí es un privilegio dar gracias por él. Me recuerdo que una vez, brevemente, estoy saliendo de mi casa y con una Biblia en la mano, y estaba César, si no mal recuerdo, y me dicen que para dónde iba, y yo le dije que voy a la iglesia. Y como que César tendió a burlarse. Pero al tiempo después, yo creo que al mes, ellos ya estaban dentro de la iglesia. O sea, el Señor me usó en un momento dado, pero dar gracias al Señor más que por mí, sino que por la consecuencia del llamamiento que tuvo el Señor para con Antonio. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, no menor. Permite, Señor, que con nuestra vida podamos dignificar tu nombre y podamos, Señor, ser de testimonios para otros, al igual que mi hermano Antonio en esta hora. Gracias por un año más de vida, que en la vida cristiana cada año, cada tiempo, cada minuto es importante y no es en vano si este se lleva a cabo conforme a tu voluntad. Bendícele, Señor, a él. Forja cada día más él un carácter cristiano que pueda ser luz y señal para muchos de nosotros. Gracias, Señor, por su familia que él ha forjado, su esposa, desde siempre, tantos años, y sus hijos ahora, y ahora sus nietos. Una gran familia que llevó a cabo y ha llevado a cabo a mi hermano. Bendícelo como presbítero en la iglesia, que sea un dirigente, Señor, extraordinario, que pueda ser de testimonio para otros hombres que quieran abrazar el ministerio, ya sea de pastor o de presbítero. Bendícele grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Como avisos de la escuela dominical, creo que sería útil reiterar, porque son como parte importante de las que aprenden, van a ser el futuro de la iglesia próximamente, en las actividades que tienen con los niños, para que quede súper claro y tengamos el apoyo de los padres en la asistencia sobre todo. Si puede reiterar las... Gracias, hermano. La actividad que estamos anunciando es que al último domingo de agosto vamos a hacer una presentación para cierre de la unidad del primer semestre de la escuela dominical, para lo cual vamos a necesitar, además de los niños, hermanos que quieran colaborar con ayudarnos a preparar escenografía, maquillajes y vestuarios, porque queremos presentar una parte muy importante de la Biblia, ¿no es cierto? Pero va a ser un misterio, no van a saber de qué se trata. Y lo vamos a presentar ese domingo. Entonces necesitamos que los niños asistan para que puedan ser parte, porque por más que después quieran participar, si no han estado en los ensayos, no saben lo que hay que hacer, van a quedar fuera y eso a ellos les afecta porque se pueden sentir como, no sé, la idea es que todos puedan estar ahí. Desde el sabor para arriba porque necesitamos una guagua. ¿Ya? Bueno, eso es a final de agosto. Luego viene el mes de septiembre, donde es el mes de la Biblia. Entonces vamos a tener actividades especiales también y al final del mes de septiembre vamos a tener un cierre especial de ese mes y bueno, y así, y después vienen otras actividades. Así que apóyennos con la asistencia, tráiganos a los niños. Perfecto, muchas gracias. Así que también tenemos implícito el compromiso de los padres en apoyar a nuestros hijos trayéndolos para que puedan ensayar y después presentar de buena forma. Ahora quedan todos invitados a la segunda parte, donde vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? Que Dios nos tiene en esta tarde para nosotros. Nos vamos con tarea para la casa de
individualizar a una persona que los odie para que lo amen esta semana, porque en realidad si se aplica, se va a aplicar, realmente van a ver que difícil, que no es tan fácil amar. A ver, es que es fácil amar a los niños, que es fácil amar a las personas que les caen bien, pero en realidad lo importante es amar a quienes son maldicen. Así que practiquémoslo esta semana y quedan todos invitados a pasar a la parte posterior, a tomar desayuno y después pasamos al culto de esta tarde. ¿Ok?